Gracias, estimados suscriptores de verdadesyrumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. De nuevo, el G4-G3 juega a obstaculizar la organización de las primarias presidenciales. Como consecuencia del objetivo del G4-G3 de controlar todas las juntas regionales de primarias, aún no se ha podido lograr el consenso para designar los integrantes de estas instancias en cada estado. El G4-G3 está viendo en las primarias como la oportunidad de seguir controlando la lucha de la oposición, como lo han hecho con tan malos resultados durante tantos años. Pero además temen, y con mucha razón, que las primarias sean la Inquisición, donde el rechazo del pueblo venezolano los queme en una hoguera. El juego es simple. O los dejan controlar el proceso o se convertirán en un obstáculo para seguir retrasando el cronograma de las primarias. Este tóxico cogollo, supuestamente opositor, no cesa en sus intenciones de seguir afectando la lucha de todo un pueblo. El 22 de octubre no solo es la fecha en la cual los venezolanos elegiremos un candidato de unidad, también podría ser la fecha para el gran castigo contra el G3, G4 y sus fracasos. Hoy converso con Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA y exministro de Petróleo, sobre todo lo que envuelve la operación contra Tarek El Aissami y su grupo. Ya regresamos. Independencia y pluralidad son parte esencial de los medios de comunicación. Por eso, desde hace 10 años, nuestra filosofía en Verdades y Rumores se basa en independencia y pluralidad. Creemos en denunciar la corrupción y arbitrariedades del chavismo, pero también creemos en denunciar las atrocidades de algunos opositores. Creemos que una verdad, por más dura que sea, es más saludable que una mentira prefabricada. Somos un diario digital al servicio de la verdad en Venezuela. Somos un medio dedicado a defender la honestidad y los valores de nuestra patria. Somos Verdades y Rumores, 10 años al servicio de Venezuela. Hoy converso con Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, y por supuesto conocedor sobre todo lo que está ocurriendo en la industria petrolera venezolana. Rafael, de nuevo, gracias por haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. Un placer, Darwin. Un placer estar aquí. Saludos a todos los que nos escuchan. Rafael, ¿qué información tienes qué detalles tienes sobre esta operación del régimen de Maduro contra Tarek El Aissami y todo su grupo? Bueno, tú sabes que el gobierno ha estado administrando la información según le interesa, ¿no? Como en el país todo es opaco y todo es secreto, entonces han ido sacando esto por capítulos, ¿no? Lo que sí estoy seguro es que esto no ha terminado, esto apenas que comienza, y lo que está claro también es que esto no es ninguna cruzada contra la corrupción, ninguna lucha contra la corrupción, sino que es sencillamente una operación política para sacar el poder que había conquistado Tarek El Aissami y ponerlo a un lado, porque estoy seguro que no le va a pasar nada tampoco. Tarek El Aissami, como he dicho en repetidas ocasiones, es lo que lo conozco desde que era viceministro, es una persona muy ambiciosa, ha creado toda una estructura de poder policíaca, económica, militar, con apoyo exterior, y bueno, eso en algún momento creo que
ha chocado con otros grupos en el maorismo. Yo quería decir algo muy importante. Lo que está sucediendo en PDVSA y lo que apenas se ha detectado con este asunto, este escándalo, jamás había sucedido en el país. O sea, no sé si tenemos idea de la proporción del desfalco hecho a Venezuela. Ahí hay un informe muy interesante que invito a leer, que es de la Reuters, donde tuvo acceso a documentos que por cierto tiene la Fiscalía, pero la Fiscalía no va a sacar nada que no le ordenen, donde se evidencia que desde el 2020 hasta ahora hay más de 25.000 millones de dólares en el concepto de cuentas por cobrar. Esto es decir, petróleo que PDVSA entregó a los privados o a sus operadores, a particulares, y que no recibió el pago, ¿no? Entonces el desfalco es gigantesco. Nunca había pasado en Venezuela. Y la razón fundamental de esto, bueno, es porque el gobierno de Maduro y las autoridades de PDVSA pusieron el radar, apagaron el radar, pues. O sea, tú no puedes manejar una industria de esa magnitud, no puedes manejar un país, no puedes manejar las empresas sin ningún tipo de controles, ¿no? Yo le he venido denunciando en mis artículos, en mis escritos, porque a mí me llega esa información, porque a mí Claro, la gente se preocupa y me dice, mire lo que está pasando en Venezuela, esto, lo otro. Entonces, si tú más nunca auditas tu empresa, o sea, no se sabe, nadie saca cuenta. Si tú desmantelas los comités de auditoría, si desmantelas el sistema SAP, si desmantelas los comités de licitación, si desmantelas comercio y suministro, si entregas el petróleo usando una libretita donde anotas los nombres y le entregas a fulano o a sutano, bueno, ahí puede pasar lo que sea. claro, Hay un concepto muy importante, un poco para que la gente que está pidiendo, pues los trabajadores, su salario digno y todo esto, que es justo que luchen por esto, pero deben entender por qué no se los pagan. Hay un concepto que es la unidad del tesoro. Cuando yo estaba de ministro, bueno, y siempre en Venezuela sucedía que PDVSA vendía el petróleo, PDVSA, porque es que así lo ordena la ley orgánica de hidrocarburos, esa cuenta se recibía el dinero en las cuentas colectoras de la industria y esas cuentas pasaban a las cuentas del Banco Central de Venezuela. Eso sucedía en 48 horas. Claro, las cuentas del Banco Central de Venezuela tienen inmunidad soberana y de ahí, desde esas cuentas, entonces venía el dinero, las divisas al país, se ujú, cambiaba en bolívares y se fortalecían las reservas internacionales. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú le entregas el petróleo a unos particulares, esa gente no le paga PDVSA, las cuentas colectoras no tienen dinero, el Banco Central no le entra el dinero y no tienen plata. No tienen plata ni para sostener el bolívar. Mire, considera que en el 2018 el bolívar Maduro lo ha devaluado un 300 millones por ciento, si consideras cada vez que le quitan 8 ceros. No hay dinero para la administración pública y bueno, no hay plata. ¿Dónde está esa plata? Entonces tú la ves en las Mercedes, tú te dices, y ahora es el colmo de la caretabla, como dicen los muchachos. Ahora Diosdado dice que él sí se sorprendía que en las Mercedes había Ferrari, pero te vas a sorprender. O sea, no vas a saber. Si los hermanos Perdomos, que son uno de los operadores de Tarea del Aizami, eran los que estaban construyendo todos esos edificios. Ese es el dinero que le han quitado a la gente. Ahora, eso sucede sin que Maduro sepa, no es posible. No es posible porque fueron ellos los que levantaron los controles. Fue Maduro el que promulgó y en la constituyente promulgó la ley antibloqueo, que es una ley absolutamente ilegal. Porque tú no puedes decir que el presidente ni los ministros tienen la facultad de desaplicar las leyes, es decir, la ley de la administración la ley financiera de la administración pública, la ley orgánica de hidrocarburos, todo está en la ley, cómo debes actuar, cómo se cobra, cómo te controlas, a quién le debes rendir cuenta. Entonces, cuando quitas eso, por supuesto que suceden este tipo de cosas y más. Esto es apenas algo que ha emergido porque tiene una confrontación política. El otro tema es el Ministerio de Finanzas. Bueno, la vicepresidenta de la República es además la ministra de Finanzas. Yo me recuerdo que cuando estábamos con Chávez, estaba Giordani, nosotros hacíamos reuniones semanales donde se veía cuánto dinero entró, si eso corresponde con la proyección que teníamos,
con el precio del petróleo, todo eso. Y bueno, si tienes un faltante de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 25.000, eso no se puede ocultar. Y nadie nos podía pasar ese extraño ni a Giordani ni a mí, pero tampoco a Chávez, porque entonces Chávez, el presidente de la República, es el jefe de la Hacienda Pública por la Constitución, recibía todos los viernes una libreta con los ingresos. Mira, llegaron estos ingresos por ingresos petroleros, por impuestos sobre la renta. Entonces, ¿cómo van a decir ahora que no sabían? Claro. O sea, ¿qué tipo de gobierno es ese? No, lo que han guardado es silencio y los que se han beneficiado de esto son sus operadores, ¿no? Es la gente de Maduro quien se ha apropiado de ese petróleo, es la gente de los distintos jerarcas del madurismo. Fíjate una cosa, yo denuncié en el 2017, cuando empezó la arremetida en mi contra. Me extrañó y lo denuncié, que este fiscal, este señor que actúa por encargo, bueno, remetió contra la oficina del Ministerio de Petróleo en Viena. Y tú decías, ¿pero qué es esto? Cerraron la oficina de Viena. No, que si estaban, que si el factor K y todo un escándalo que este señor ni sabía lo que estaba hablando. Pues resulta que la cerraron porque esa oficina que era del Ministerio de Petróleo era la que verificaba a qué precio se vendía el petróleo en el exterior, el petróleo venezolano. Y se verificaba que no hubiese descuentos, que se vendiera al precio que establecimos fórmula, lo publicamos en la Gaceta Oficial, es decir, es controles que impedían que el petróleo se desapareciera, que el petróleo no se vendiera, que el petróleo no se vendiera con descuento. Actualmente, ese petróleo se está vendiendo, el petróleo venezolano, con 40% de descuento. Entonces, y está en manos de otra gente, de particulares. PDVSA no lo ve. Entonces, esto es un desastre anunciado, digamos, ¿no? Entonces, ahora ellos no pueden decir que no sabían que esto sucedió, porque una cosa, y debo decirlo, pues, bueno, nosotros hemos tenido siempre eventos de corrupción en toda la historia de Venezuela, porque eso está ligado al petróleo. Bueno, pero tú tenías los controles. Si a pesar de todos esos controles, toda la rendición de cuentas, todas las auditorías, alguien lograba evadir eso y cometió un acto de corrupción, bueno, eso es responsabilidad de este. Pero si yo levanto todos los controles y sucede este asunto, es responsabilidad de quien levantó los controles. Ahora, Rafael, a un par de horas antes de la entrevista recibí una información muy preocupante. La información me hablaba de que desde hace un poco más de 2 años, en PDVSA funcionaba una operación paralela de venta de petróleo, cuyos ingresos no iban ni siquiera a la cuenta pública, sino que iban a otros fondos que eran manejados discrecionalmente por Maduro y por el Aizami para, entre otras cosas, mantener contentos a los militares. ¿Qué está ocurriendo? Que ahora descubren que el grupo de Tarek El Aizami se robó, se apropió de la mayor parte de esos ingresos. ¿Tienes alguna información de No, esa no, operación paralela? eso es lo que, no, sí, eso es correcto. Y eso es lo que yo he denunciado y eso es lo que estoy tratando de decir. Cuando tú apagas todos los controles, entonces, bueno, esa dinero del petróleo, ¿a dónde va? Eso iba a una estructura paralela que existe todavía, que está allí, solo que ahora están cambiando de jefe. ¿Por qué? Porque con el cuento de las sanciones, Maduro y su grupo lo que han aprovechado es de violar y evadir las leyes venezolanas. Entonces, en la Torre Sur, que bueno, no sé si conoces, en la Campiña hay un edificio pequeño al lado que se llama Torre Sur, un edificio como de 8 pisos negro, ahí funciona este esquema. Desde ahí estaba operando la vicepresidencia de Comercio y Suministro, que primero era de una persona de Tarek El Aizami, Ismael Serrano, y después estuvo este coronel que está detenido, Pérez, y entonces ahí era donde llegaba ese dinero. Ahora, ese dinero no entraba al país, pero como ellos necesitaban efectivo para sus operaciones de estas que tú estás hablando, pagar en efectivo, entonces hay vuelos que vienen directo de esos países donde hay las cuentas, Turquía, Rusia, llenas de efectivo. Y entonces en ese edificio Torre Sur se paga en bolsas de plástico, en efectivo en bolsas de plástico. O sea, eso nunca se había visto en Venezuela, eso no tiene justificación alguna, y por supuesto esta gente se paga y se da el vuelto, se han apropiado de todo. Esa es la estructura paralela que les ha permitido a ellos sostener a los militares, a los altos mandos militares se le da, mientras le están diciendo a los cuadros militares medios,
capitanes, mayores, coroneles, que se resuelvan como puedan, que se metan emprendedores a los cargos emblemáticos importantes para Maduro, se les pagan $1.000, $2.000 mensuales, igual con los altos funcionarios. Por eso es que tú te explicas, ¿cómo es posible que cualquiera que esté, como se dice en Venezuela, enchufados en el gobierno, andan con esas camionetotas y andan con esa vida y andan con, bueno, ese modo de vida que no lo puedes ocultar? Ahí ves Claro. el tema este de Uber Roa. Bueno, es porque están recibiendo dinero en efectivo distinto a la situación de los trabajadores públicos que reciben un salario de $5 al mes. Entonces, eso es Incluso, una consecuencia. incluso me informaban, Rafael, dos cosas interesantes, que una de ellas coincide con lo que tú estás diciendo. Estaban cobrando el petróleo en criptoactivos o en dinero en efectivo. Sí, Incluso a veces el dinero en efectivo venía en los propios tanqueros que venían a recibir el petróleo, así a es. retirar el petróleo. Pero ahora me hablan también de que los cálculos para este momento, hoy sábado 25 de marzo, a las 11 de la mañana, hora de Venezuela, que los cálculos hablan de más de 40.000 millones de dólares el faltante de esa operación paralela de venta de petróleo. Bueno, una cosa muy importante que habría que exigirle a Maduro, bueno, es que publique la lista de los particulares a los que se le entregó el petróleo. Esa Es lista correcto. existe. Esa lista la ha visto gente que me ha informado. Es una libreta, pues se recibe una instrucción de arriba que le es este cargamento fulano, sutano. Y yo lo veo acá. Yo estoy en Europa y se sabe, voz pública, voz populi, que el petróleo venezolano se está rematando entre una cantidad de agentes que tú dices, bueno, esta gente de dónde salió, ¿no? Muchos los conozco yo, fueron ayudantes del ayudante fulano en Miraflores, fue un emprendedor X, un amigo de tal grupo, un amigo del otro, y tú dices, bueno, el país se embromó, está en manos de esta gente, estamos fritos, porque si no hay ingreso petrolero, no puede sostener la economía, no la Claro. puede sostener. Fíjate que incluso, yo siempre le he dicho, bueno, la producción petrolera en el país en el año 2013, cuando yo estaba, era 3 millones de barriles día. Ahorita el promedio de Maduro ha sido el promedio de producción, el periodo de Maduro, 550.000 barriles día. Así no se puede sostener el país. Pero, pero, el año pasado, aún con los niveles de producción, los niveles históricamente bajos que tiene PDVSA, ponte 600.000 barriles cerraron el año pasado, 680.000. Quítale 150.000 del mercado interno porque ellos tienen las refinerías operando 10%, entonces algo producen, no suficiente. Ya te quedan 500.000 barriles de exportación. Esa es la misma producción, la producción equivalente de Ecopetrol, la empresa colombiana, que vende un crudo pesado como el nuestro. Ecopetrol reportó el año pasado, con un precio de petróleo de $100 el barril, reportó ingresos de 30.000 millones de dólares. Entonces yo me pregunto, bueno, porque aquí hay que saber sacar cuentas. Bueno, si eso le reportó Ecopetrol, ¿dónde está ese dinero en PDVSA? Claro. ¿Quién se lo quedó? ¿Dónde está? Entonces, ¿cómo es posible que Maduro le diga a los empleados públicos, o Delcy le diga a los empleados públicos y los trabajadores que esto es culpa del imperialismo, que es culpa de las sanciones, que tienen que ver las sanciones contra el Aizami, que tienen que ver las sanciones con ese mecanismo, bueno, que levantaron todos los controles en la industria petrolera? El problema es el gobierno. El problema es cómo el gobierno ha gestionado esto. Ellos decidieron repartirse el país. Bueno, y cada quien tiene su cuota, porque no es solo petróleo, es el oro, son las empresas del Estado. Este señor mano derecha de Tarek Aizami, que está detenido ahora, el de las criptomonedas, crearon Ajá. esta Joselito. estructura. Sí, crearon esa estructura y yo siempre lo denuncié. Eso del petro primero es ilegal, porque tú no puedes comprometer las reservas de petróleo del país con nadie. Y segundo, eso no tiene pies ni cabeza, no tiene ningún valor. Maduro mintió que eso iba con el precio del petróleo. Bueno, el precio del petróleo está a 100 y a la gente le siguen pagando con medio petro sus prestaciones sociales y su cosa, pero no es el valor del precio del petróleo. ¿Pero para qué lo hicieron? Para lavar dinero, para vender empresas al Estado, una cosa opaca donde no le rinden cuenta a nadie. Rafael, tenemos que hacer una pausa. Al regreso quiero que hablemos un poquito más sobre esa operación de venta de petróleo que supuestamente es para evadir las sanciones, pero que se ha convertido en un gran negocio.
Hagamos una pausa, ya regresamos. Estimados suscriptores de verdades-y-rumores.com, si usted tiene dificultades para ingresar a nuestro portal como consecuencia del bloqueo del chavismo, solo siga las siguientes instrucciones. Ingrese a la Play Store de Google y busque la aplicación Intra. Luego pulse el botón para instalar. Una vez instalada, pulse el botón Abrir y siga las explicaciones que le da la misma aplicación. Una vez Intra esté activa, usted podrá ingresar sin problemas a Verdades y Rumores. Rafael, tú diste muchos detalles en el segmento pasado sobre la forma como el chavismo vende el petróleo o el gobierno de Maduro vende el petróleo con la excusa de evadir sanciones. Yo tengo entendido que además de ese enorme descuento, el petróleo va pasando de operador en operador y en ese trámite, para borrar, por supuesto, la traza de la operación, se va perdiendo otra cantidad de dinero. Quiere decir esto, según mis cálculos, que no solamente es el 40%, sino mucho más del dinero que se pierde de los ingresos petroleros. ¿Eso es real? Sí, sí. Bueno, yo siempre hago la diferencia entre chavismo y madurismo, ¿no? Uh-huh. Esto jamás lo hubiera hecho Chávez, jamás lo hizo Chávez, no lo hubiéramos hecho nosotros, jamás lo hicimos. Vengo otra vez con el punto de que esto es una posición a favor del pueblo. No, chicos, si tú desapareces el ingreso petrolero, estás condenando al pueblo venezolano a lo que sucede ahorita. No hay comida, oye, no hay educación, no hay alimentación, no hay salud, no hay servicios públicos. Por esto, es porque no hay, no son las sanciones de nada, no hay bloqueo. Este es un extraño bloqueo de Ferrari, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona la operación? Te la explico, ¿no? Ellos, ¿qué dice la ley? La ley dice, el comercio del petróleo venezolano es monopolio de PDVSA, y así siempre fue. Hasta el año 2018, 2017, después que militarizaron la empresa, el petróleo lo vendía PDVSA, siempre. Eso es por ley. Esta gente, cuando le ponen las sanciones a los norteamericanos, dicen, ahora no podemos vender el petróleo. Y entonces yo siempre le pregunté a Quevedo, ¿cómo que no lo puedes vender? Si con mi gestión logramos tener 84 buques petroleros, 84. ¿Dónde están esos buques? ¿Qué hizo Quevedo con esos buques? Los entregó. Los grandes 4 VLCC de 2 millones de barriles que habíamos hecho nosotros, se los entregaron a los chinos y se los entregaron a los rusos. Le cambiaron los nombres. Otros buques dejaron perderlos en puertos en el exterior porque no pagaron, la estadía del buque, el flete. Entonces, dicen, no, yo no lo puedo vender por las sanciones del imperialismo. O sea, no es por su incompetencia. Ok, por las sanciones del imperialismo. Entonces, ¿ahora qué hace? Que se lo lleve otro. ¿Quiénes? Gente con experiencia, empresas con experiencia. ¿Hay un control de la industria? No, en secreto. Que se lo lleve los que están en la lista. Hay que buscar esa lista. Está la lista de todos los que apoyan a Maduro, los empresarios, el gran milagro económico está allí. Y esta gente se lo llega. Lo primero es que te dicen, porque yo he visto, 40% de descuento. Y comienza entonces un traspaso de petróleo del que lo levanta del puerto venezolano, lo traspasa a otro buque en puertos internacionales, este cobra una parte, el otro va cobrando, en fin, al final se vende el petróleo en el destino, ponte en Singapur. Pero esa plata, el destino final, esa plata no va a la cuenta de PDVSA. No, esa plata va a la cuenta del beneficiado. Y ese beneficiado tiene cuentas abiertas en Turquía, en Bulgaria, en Rusia y en China, y ese dinero no vuelve al país. Eso es lo que te digo. Algún dinero que ellos necesitan en efectivo viene en vuelos directos de Rusia a Venezuela o de Turquía a Venezuela. Eso es un desfalco. No hay manera. Ahora, la ministra de Finanzas no se va a dar cuenta de ese hueco. Porque, bueno, si estás preocupado por el país, tienes que darte cuenta que algo está pasando con el Claro. ingreso.
porque no estoy hablando de que se me pidieron 100 millones de dólares en un ingreso de 100.000. No, estamos hablando de que se te han perdido 25 mil millones de dólares. ¿Dónde está esa? Maduro no va a saber. En un país donde todo el mundo está vigilado, revisado, grabado, intervenido, donde la policía tiene control de todo. Claro que saben. Lo que pasa es que ya es inocultable. Porque el problema que tiene el gobierno es que ese modelo de ellos, eso no funciona. Ese bendito milagro es un milagro para unos poquiticos, estos que están en estas tramas corruptas con el gobierno. Ah, y por supuesto, estos señores que han cometido estos delitos que no tienen presente en el país son los que me han perseguido, son los que me han ofendido. Todavía recuerdo y no se me olvidará jamás el show que montó Tarek El Aissami en agosto pasado cuando arremetió en contra de mi familia, con saña, con este fiscal que ahorita no ha dicho ni pío, el fiscal ahora está calladito. Y arremetieron todos en mi contra, acusándome de una cantidad de cosas que no eran ni pie ni cabeza. Tan pronto les mostré que estaban equivocados porque mis números estaban auditados en KPMG, que es la segunda empresa más importante de auditoría del mundo, dijeron que esa era una empresa del imperialismo, que eso no contaba. Eso no cuenta porque es una empresa del imperialismo. Coño, faltando el respeto a la inteligencia de la gente, ¿no? Esos mis verdugos, son unos criminales. Y ahí tienen preso a mi hermano Fidel, un hombre, un médico que tiene más de 36 años de servicio para el país, un hombre inocente, lo tienen preso en la Dirección de Contrainteligencia Militar para hacerme daño a mí. Pero los que tienen que liberarlo y lo que tienen que hacer es poner en orden el país. Han desfalcado el país está quebrado. El país con la reserva de petróleo más grande del planeta. Esta gente ha dilapidado esa fortuna y esto es una tapita que levanta y te das cuenta de la podredumbre que hay abajo. Ahora, Rafael, con este enorme desfalco, sean 25.000, sean 40.000, sean 100.000 millones de dólares, el chavismo o el régimen de Maduro entra en una situación complicada. Los militares están exigiendo que les vuelvan a pagar el apoyo económico. Los educadores están en la calle, los empleados públicos están en la calle. Incluso hay militares, o perdón, hay líderes del PSV que están tratando de salvar su dinero porque la situación es compleja. ¿Cómo afecta todo esto a la estabilidad del régimen de Maduro? Bueno, yo he dicho que el gobierno está muy débil, su esquema económico no se sostiene porque no tiene nada de creación, sino que aquí no se genera trabajo, no se genera valor, no se Correcto. produce. La economía tiene 82% de contracción durante el periodo de Maduro. Ese es el supuesto milagro. Ha destruido la economía. La producción petrolera cayó el 77%. Entonces ellos están 77% respecto al 2013. Entonces ellos están en una rebatiña de lo que les queda, de lo que le queda al país, por el oro, por los metales raros que se llaman, el coltán y todo esto, que se los están llevando al país sin rendirle cuenta a nadie, y por el petróleo, que como te dije, a pesar de que tengamos una producción tan menguada, es bastante plata, 30.000 millones de dólares anuales, eso debería ser suficiente. Pero no, ellos no les funciona este esquema, ahí no hay en esa dirección, en lo que yo llamo el madurismo, no hay un propósito político. No es que tú dices, bueno, esta gente está de acuerdo en hacer un gobierno socialista, socialdemócrata. No, socialista no es. Y eso lo que es una banda de gente que se está repartiendo el país y entonces comienzan a chocar los intereses, porque es que es un asunto que no se sostiene y eso por supuesto que le trae mucha debilidad política sobre todo de cara a unas elecciones, pero Ujú. incluso debilidad política porque no le puede dar respuesta ni a los trabajadores, ni a los empleados públicos, ni a los maestros y ni a los militares. ¿Cómo es posible que esta gente le haya dicho a los militares que ahora cada uno haga su emprendimiento? Eso nunca había sucedido en Venezuela. Nunca, ni siquiera cuando la guerra de la independencia. O sea, ¿qué es esto? O sea, que ahora los militares tienen luz verde para meterse, ¿qué? A paramilitares, a ser espalderos de uno de estos empresarios emprendedores del maurismo, a aumentar el cobro de vacunas en las alcabales, en las empresas públicas. O sea, raspen la olla. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, claro, ellos están en severas dificultades. Además, una cosa muy importante,
Tarek El Aissami es un operador duro de Maduro. Es O sea, correcto. no es cualquier cosa. Yo sé bien que Tarek El Aissami ha estado al frente de todas las operaciones sucias de Maduro, incluso en mi contra. Es una persona que no tiene escrúpulos, es una persona vinculada con los peores sectores en el Medio Oriente, es una persona criminal. Ahora, así será el desastre y el problema político que tienen, que tuvo que ponerlo al lado. Van a tratar de enfriarlo. Fíjate que no dicen nada. Maduro, que es tan dado el escándalo, no dice nada. Ni han puesto a su gente en chores en la madrugada con esposas, como hicieron con Eulogio del Pino o hicieron con Nelson Martínez. O sea, nada, ahí no pasa nada. Es un problema entre ellos que ellos creen que lo pueden resolver como en familia, ¿no? Rafael, hay una versión que pudiera sonar descabellada, pero con el régimen de Maduro cualquier cosa es posible. Esa versión habla de que lo que están haciendo con el Aizami es embarrándolo de corrupción para sacarlo del radar de la comunidad internacional, sobre todo Estados Unidos, desaparecerlo y que él se dedique a operaciones turbias encubiertas con los regímenes de Turquía, de Rusia, de Irán. Por eso yo creo, yo en lo particular, que hasta que no lo vea, que se lo llevan preso como se han llevado a muchos, para mí esta versión pudiera tener asidero. ¿Qué crees tú? Sí, bueno, ellos actuaron así con Eric Malpica. Ujú, Eric Malpica es uno de los operadores de Maduro, es su correcto. familia. El Y sobrino bueno, preferido el sobrino de Silvia Flores. preferido. Y bueno, después que estuvo involucrado en tantas cosas, que hay evidencias de eso, números de cuenta, toda esta cosa, entonces lo enfriaron y lo desaparecieron, pero es un operador de ellos. Por eso Maduro, entre las primeras concesiones que pidió a los norteamericanos en sus negociaciones secretas, fue quitarle las sanciones a Eric Malpica. Ahora, también ponte a pensar, ahí vi unas declaraciones de Jimmy Story diciendo que ellos no pidieron la destitución de Tarek El Aissami, pero ¿tú crees que la gente de Chevron le va a seguir dando la mano a un sujeto que tiene una orden de captura por narcotráfico en los Estados Unidos? Claro. No, ellos le dicen, mira, a Maduro, si tú quieres, o sea, si quieres que sigamos haciendo trato, ok, nos entregas el petróleo, perfecto. Eso que está sucediendo con Chevron no tiene antecedentes ni cuando Juan Vicente Gómez, ¿ah? No pagan regalías, no pagan impuestos, no pagan dividendos en un país como el nuestro que está necesitado de todos los recursos. También necesitamos que nos entreguen el gas a Trinidad, a la Shell. Maduro se los entregó. Y le dicen, eso sí, límpiame el camino, no me tengas este tipo acá. O es lo que le dicen los hermanos Rodríguez a Maduro. Mire, si queremos seguir hablando con los americanos, quita en medio a Tarek El Aissami, porque es una persona que está involucrada en muchos hechos delictivos. Entonces sí, lo van a enfriar, seguro le van a dar otras misiones de más bajo perfil, pero claro, los otros sectores del madurismo le han quitado una parte de su poder. Eso es solo una parte del poder que este señor ha acumulado, solo una parte. Este es un operador muy peligroso y hay que ver cómo responde, ¿no? Porque ahorita está escondido, pero bueno, hay que ver cómo responde. Fíjate que la gente no se ha dado cuenta que ayer mataron a este delincuente en un enfrentamiento, el Conejo. Ujú. El Conejo es un delincuente que era parte del aparato, bueno, armado y criminal del alcalde este que se llevaron presos en Tejería. Entonces las cosas comienzan a ver consecuencias del desmontaje, o sea, le quitaron el padrino que lo protegía y lo ejecutan, ¿no? Y Entonces comienzan a caer el resto de las piezas. empieza a demorar eso, pero no van a tocar arriba, porque tocar arriba es Maduro saber que está disparándose un tiro en el pie, pues no, porque este es un operador de él, no hay duda. O sea, él no puede decir ahora que con todas esas historias fantásticas y todas esas acusaciones que es una conspiración de los americanos, un agente de la CIA, porque ahora está de moda acusarlo a uno agente de la CIA. Uno dice cualquier cosa, ahora es agente de la CIA. Fíjate que hay dos muchachos, Yangelín y un muchacho de apellido Chirino, que hace como 3 años ya están presos porque denunciaron justamente esto, lo denunciaron temprano, trabajaban ahí adentro y dijeron, mira, al petróleo se lo está llevando tal cual fulano. Salió el ministro, que es otro de Reverol, que es también mano derecha de Tarek El Aissami, salió diciendo que eran unos agentes de la CIA. Son muchachos intachables, cumplieron con sus responsabilidades y los acusaron de agentes de la CIA. Y es lo que pasa conmigo. Yo soy, según Dios dado, yo soy un agente de la CIA. Ellos son los que andan haciendo negocio con los americanos, pero el agente de la CIA soy yo.
Ellos son los que andan desfalcando el país, pero el corrupto soy yo. No, vale, ellos hacen lo que le da la gana, dicen lo que le da la gana, pero la gente no es tonta. La gente, los venezolanos, estoy convencido que se han dado cuenta que esto deja aún más al desnudo el tipo de gobierno que tenemos y que esto no se trata de que si pones un presidente PDVSA o no, hay que salir de Maduro, pues. Ese es el problema fundamental. Rafael, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Gracias por esta extraordinaria conversación. A ti, hermano, un abrazo. Y a ustedes muchas gracias por haber estado en sintonía. Nos vemos el próximo lunes con otra interesante entrevista.